Ok, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok, excelente. Sí, profesora. Ok, bueno, entonces fíjense, hoy vamos a continuar con la parte de modelo de datos, la clase de modelo de datos, con la parte de diseño conceptual. Entonces, ya ustedes tienen la grabación de la clase pasada, aunque la vamos a montar también en el Classroom, pero ya tienen la de Zoom, ¿no? Y esta también se está grabando. Entonces, la agenda del día de hoy es seguir con modelo de datos, vamos a dar un repaso de la clase pasada, entonces vamos a continuar con la parte de restricciones, operaciones y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, importantísimo aquí que entiendan cómo utilizar todo este conocimiento que les estamos dando. Entonces, comencemos con el repaso. Que ya ustedes, por supuesto, tienen el video de la clase pasada, que fue la primera parte que vimos la clase pasada. Los sistemas manejadores de base de datos y Es sus así. estructuras. Ventajas y desventajas de los sistemas manejadores de base de datos. Sí, exactamente. Vimos los sistemas manejadores de base de datos. Aquí Daniela nos colocó sistemas manejadores bueno, no vi arriba quién fue el que habló. Porque tengo que... Yo, profe Emanuel. Emanuela, sí, buenísima, Manuel. Entonces, ¿recuerdan la definición de sistema manejador de base de datos? Sí. ¿Qué era un sistema manejador de base de datos? Son interfaces que permiten... Ujú. La tópica. Ok, Ok. son interfaces que permiten la interacción segura y con buenas prácticas de los usuarios sobre la base de datos en sí, para evitar ciertos problemas que con el paso del tiempo se han ido corrigiendo. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, y aquí Daniela me está diciendo, vamos a ver, ok, Jonathan, me dice un conjunto de herramientas de software para tener acceso a los datos. Ujú. Entonces, es un sistema compuesto por la base de datos y el conjunto de herramientas para tener acceso a los datos. Muy bien. Sistema compuesto por una base de datos, me dice Gabriel también. Jonathan tiene una interfaz que puede interactuar el usuario para así poder generar consultas y obtener resultados. Ujú. Ok, entonces, y además de eso, nos dijeron por ahí quien interactuó hace rato, que con buenas prácticas y de manera segura, ¿no? Sí. Entonces, hablamos también de las funciones del sistema manejador de base de datos. Entonces, me pueden colocar en el chat alguna de las funciones que recuerden del sistema manejador de base de datos. Ujú. Ajá, Luis Fernando, ¿vas a decir algo? Tiene el micrófono abierto. Nos permite entender que tanto el estado como el esquema de la base de datos. Entonces quiere decir que nos aportan los dos lenguajes, ¿no? El DDL y el DML. ¿Qué más? Control de la concurrencia en la modificación de los datos. Muy bien, control de concurrencia. Integridad de datos. Mantienen los datos, la validez y la integridad de los datos. Seguridad. Ajá. Ok. Recuperación en caso de falla. Ujú. Sí. Eso es importantísimo, la parte de recuperación en caso de falla. Garantiza atomicidad en las operaciones aplicadas a la base de datos. Ujú.
Diccionario de datos, muy bien, muy bien. Mantener el diccionario de datos, ¿no? Darnos herramientas para el mantenimiento del diccionario de datos. Ok, excelente. Entonces, habíamos visto los componentes, aparecieron las dos cosas, habíamos visto los componentes, habíamos visto que se dividían entre que los diferentes usuarios podían utilizar el sistema manejador de diferentes maneras, ¿no? Y que el sistema manejador estaba dividido en dos grandes grupos, ¿no? En la parte de procesador de consulta, que nos permite todo lo que es la parte de recibir la consulta de los usuarios y procesarla de tal manera de que el gestor de almacenamiento pueda ir a la base de datos como tal y responder esas consultas, esas operaciones que están solicitando los usuarios en la base de datos. Entonces ya vimos también los diferentes elementos dentro de cada uno, ¿no? Y vimos que por lo menos en el procesador de consulta tenemos precompiladores y compiladores del DML que lo que hacen es generar diferentes formas de ejecutar una consulta, evaluar cuál es la mejor para que entonces el motor de ejecución de consulta sea el que vaya al gestor de almacenamiento a ejecutar ya la consulta propiamente, o sea, a ir a donde están los archivos de datos para dar respuesta a las consultas. Y que el administrador de base de datos, que está por aquí arriba, que es un usuario especializado, tiene acceso a uno de los componentes, que es el intérprete del DDL, que es justamente el que trabaja con el estado de la base de datos. Muy bien. Y dentro de esos usuarios especializados vimos dos, ¿no? El administrador de datos, que es el que se encarga de las políticas, el administrador de base de datos, que es el que se encarga justamente de implementar todas esas políticas sobre los datos. Ok, y dentro de las funciones, ¿qué recuerdan de alguna de las funciones del administrador? Por ejemplo, ¿qué era administrar la estructura de la base de datos? Garantizar la estabilidad y disponibilidad de la base de datos. Cuidar el diccionario, el diccionario de datos. Habíamos hablado de la importancia de cuidar el diccionario, ¿no? De que qué pasaba si el diccionario no, digamos, no trabajaba adecuadamente. Bueno, se pierde la base de datos o algo así. Exacto. Sí, no puedo tener acceso. Aunque los datos estén ahí, es difícil para el sistema manejador. O sea, el sistema manejador no sabe dónde están los datos, entonces no puede acceder a ellos. Exacto. Sí, establecer protocolos de recuperación en caso de fallas, muy bien. Entonces, todas esas son funciones del administrador de base de datos y como les dijo la profesora Tina en la clase pasada, todo esto se profundiza en la materia administración de base de datos. O sea, donde ya entonces trabajamos con el sistema manejador para llevar a cabo todas estas actividades, conocer cómo se pudieran llevar a cabo para de cara a que si a ustedes les toca ese trabajo en una empresa, sepan cómo hacerlo, ¿no? Ok, y entonces, y en la segunda parte de la materia que vimos. Las relaciones que existen entre distintos modelos en las bases de datos, por ejemplo. Exacto, bueno, lo primero que vimos fue las diferentes etapas en el diseño de base de datos, ¿no? Exacto, Sofía, excelente. O sea, cómo llegar de los requerimientos en una empresa, en una organización, con respecto a los datos, a la implementación de la base de datos, ¿no? Todos los pasos que hay que hacer en el diseño. Entonces, ¿estos pasos cuáles eran? Entonces, como que el primer paso es la recopilación, ¿no? De los requerimientos. Sería realmente, entonces, pero en cuanto al diseño, el primer paso sería hacer el diseño conceptual de la base de datos.
¿sí? Y justamente ese es en el paso que estamos ahorita. Entonces, en ese caso vamos a hacer un modelo conceptual de la base de datos y uno de ellos es el que estamos aprendiendo a hacer en este momento, ¿no? Otro es el entidad-relación, que va a ser el siguiente modelo que vamos a aprender, y el otro va a ser el modelo entidad-relación extendido. Una vez que sepamos cómo hacer el diseño conceptual de la base de datos, vamos entonces a pasar al diseño lógico de la base de datos. Ya entonces ya aquí sabemos cuál es el tipo de manejador con el que vamos a trabajar, si es relacional, si es orientado a objetos, si es JSON, o sea, si se utiliza el JSON para modelar y para implementar los datos. Y entonces, luego de eso, aquí todavía no sabemos si, por ejemplo, si es relacional, si lo vamos a hacer en Oracle o en Postgres, o sea, eso todavía no lo sabemos. Simplemente sabemos que en todo caso sería relacional. Y cuando vamos al diseño físico, entonces es donde decimos, en este sistema manejador no lo vamos a hacer, y entonces ya llevarlo a ese sistema manejador específico y a cómo trabaja, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que tomar otras decisiones, que es cómo van a ser las estructuras de almacenamiento, los métodos de acceso y las restricciones de integridad y seguridad. Y ya entonces ya podemos decir que la base de datos está implementada, ¿sí? Entonces aquí, digamos, el concepto que tenemos que conocer aquí es el concepto de modelo de datos. Entonces, ¿quién me puede decir entonces qué es un modelo de datos? Ah, ¿qué pasó? ¿Me escucharon? Ok, Sí. Ana. Es un modelo abstracto que visualiza la forma en que se relacionan dos elementos. Ok. Entonces, me permite conocer cómo se relacionan los elementos, ¿no? Ajá, ¿quién más? Son como las estructuras, ¿no? O sea, las estructuras de las categorías y los atributos de los datos. Ajá, entonces las estructuras. Ok, ¿qué más? También incluyen las operaciones que se hacen sobre esos datos. Ujú. Entonces, aplicamos abstracción para poder obtener las estructuras para modelar una base de datos. Exacto, entonces, acuérdense lo que es un modelo, ¿no? Un modelo es una representación del mundo, entonces estamos haciendo una representación digamos, de todo ese análisis, requisitos de datos de la organización para poder, digamos, tener herramientas conceptuales que nos permiten saber cuáles son esos datos, o sea, cómo se estructuran, cómo se relacionan y cuáles son los procesos de abstracción que estamos utilizando, ¿no? Y cómo podemos operar sobre ellos. Ok, entonces podemos decir que es una herramienta intelectual conceptual que permite una interpretación del mundo real lo suficientemente abstracta para dar entendimiento de cómo se relacionan los datos, definir reglas según las cuales se estructura y las operaciones permitidas sobre ellos. Entonces, sí, de ahí estamos haciendo, digamos, un compendio de todo lo que ustedes han dicho. Y entonces, ¿cuáles eran los componentes de un modelo de datos? Creo que ya los han nombrado, pero vamos a puntualizarlos, ¿no? Estructuras y operaciones. Y dentro de las estructuras también están las restricciones, ¿no? Entonces, tengo estructuras que las hago a través de reglas generadoras y tengo dentro de esas estructuras están las restricciones y el otro componente serían las operaciones. Muy bien, Jonathan, excelente. Ok, y finalmente, entonces, ¿qué comenzamos a ver? Ya se los mostré, pero... ¿Qué comenzamos a ver entonces? En las estructuras empezamos a ver categorías, atributos y las asociaciones. Ok, gracias, Gabriel, excelente. Sí, entonces comenzamos a ver
cómo representar visualmente estas estructuras, ¿no? ¿Sí? Con el ejemplo justamente de un estudiante. Entonces vimos que tenemos dos tipos de estructuras, que son las categorías y las asociaciones, ¿no? Pero que además de eso tenemos también los atributos, ¿sí? Entonces tenemos categorías, tenemos atributos y tenemos asociaciones. Donde entonces podemos ver que un estudiante se compone, o sea, está compuesto de sus atributos, ¿no? Cédula de identidad, nombre, apellido. Vimos un atributo que tiene unas características específicas. ¿Se acuerdan cuál es ese atributo? Exacto, Daniela. Muy bien. La clave primaria. ¿Qué era lo que definía la clave primaria? ¿Cómo está definida la clave primaria? Es un dato que identifica únicamente a esa propiedad Ya. objeto. ¿Quién está hablando? Creo que es Emanuel o Guillermo. Creo que los dos están hablando. Emanuel. Ok, Emanuel. Dime entonces, ¿qué es la clave primaria? Es un dato que define unívocamente en este caso, Sí. No se te escucha muy bien, pero puedo entender que identifica unívocamente, ¿no? Puedo decir, Sí, Guillermo. sí, eso, la clave primaria sería eso, como un ítem o un dato que es irrepetible de cada, o sea, que no se puede repetir en ningún dato de la base de datos. O sea, es algo que Sí. identifica una entidad de las demás. Exactamente, identifica Por una lo menos entidad de las demás. en una base de Sí. datos de estudiantes podría ser la cédula. Exacto, sí, muy bien. Muy bien, Daniela. Aquí Tina está diciendo, Daniela también está diciendo, permite identificar de manera unívoca que no se puede repetir. Por ejemplo, no pueden existir dos estudiantes con la misma cédula. Muy bien, entonces todos los que lo han dicho de manera correcta, entonces es importante que entiendan todo esto para poder continuar, para poder avanzar. Y finalmente, hablamos de los procesos de abstracción. Ajá, ¿cuáles eran estos procesos? Ahí los tienen y quiero que alguno de ustedes me lo explique. ¿Qué sería, por ejemplo, la A? En la A, entonces tenemos abajo agregación, que es lo que me está diciendo entonces. Bueno, el proceso de abstracción podría, o sea, se podría decir que es como cuando para identificar una entidad real, o sea, un objeto del mundo real, lo definimos en ciertas características básicas, o sea, nos abstraemos y solo nos quedamos con cosas que son relevantes para poder identificar ese objeto. Ok. Como se ve en el ejemplo en un vehículo, bueno, todos sabemos cómo, más o menos como un vehículo, pero claro, un moto o camión, eso. Entonces, ¿qué son características básicas que podemos tomar que tienen todos esos vehículos? Modelo, placa, marca. Sí. Excelente, Guillermo. Entonces estamos, por medio del proceso de abstracción de agregación, estamos definiendo una categoría, o en todo caso una asociación, por sus características, ¿no? Las características serían, en ese caso, las partes que lo componen, ¿no? En este caso. Entonces, la placa, la marca, el modelo, en este caso, pudiéramos agregar otros más que pudieran definir un vehículo, ¿no? Pero en este caso estamos utilizando eso. Entonces aquí nos dice, Jonathan, agregación es la que se construye una categoría identificando sus características. Muy bien, construir una categoría a partir de sus atributos. Excelente. Y digamos, cuando lo hacemos de forma inversa, estamos particularizando, ¿no?
Entonces estamos yendo del vehículo a cada una de sus partes o cada una de sus características, de sus atributos, estamos yendo hacia las partes, ¿no? Estamos particularizando. Ajá, y en la generalización, La generalización es como decir que, es como, guarda relación con herencia, es como decir, un estudiante es una persona. Entonces, ujú, dices que exacto, todo estudiante tiene características propias de una persona. exacto. Y en este caso vamos de un particular a un general, ¿no? Vamos entonces estamos viendo, por ejemplo, autobús, entonces vamos a, ¿qué sería lo general? Sería un vehículo, ¿no? Entonces por eso es generalización, ¿sí? Y el caso contrario sería especialización, ¿no? Entonces, ¿cómo especializo un vehículo? Bueno, un vehículo puede ser un autobús, puede ser un carro, puede ser una moto, etcétera, ¿no? Entonces ahí estoy especializando. Muy bien, excelente. Y en la última, la clasificación. Esto hace referencia al conjunto de atributos que representa cada una de las entidades de ese modelo. O sea que, sí. Sí. Ajá, ¿quién más dice algo? Aquí, ajá, Jonathan dijo, define los valores a los atributos. ¿Sí? Son los valores, entonces, eso es lo que quería decir ajá, una categoría a partir de una instancia. Ujú. Exacto. Entonces aquí, más que los atributos, son los valores que tienen esos atributos. Entonces, si yo les digo, bueno, le digo, si la marca es Mercedes y el modelo es Cítaro y tiene una placa que es tal, entonces yo le pregunto, ¿qué es eso? Entonces ustedes me pueden decir, bueno, es un vehículo, ¿sí? Entonces a partir de los valores de los atributos defino la categoría o la asociación, ¿no? Muy bien. Eso sería en la clasificación. Y en la instanciación estamos haciéndolo al revés. Entonces diciendo un vehículo en base a los valores de sus atributos, ¿sí? Excelente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a continuar con la clase y entonces vamos a entrar en lo que son las restricciones. Entonces, vamos a definir una restricción como un conjunto de reglas que se aplica a los distintos componentes de un modelo de datos para garantizar la semántica e integridad de los datos. Entonces, fíjense, las restricciones me permiten garantizar, entre otros casos, la validez, la integridad de los datos y la semántica, o sea, la parte del significado de los datos. ¿De qué otra forma podemos definir una restricción? Como lineamientos, reglas, limitaciones o acotaciones que norman o restringen las características de la situación a modelar. Entonces, determinando los valores válidos de los elementos representados por el modelo, en este caso la base de datos. ¿Sí? Entonces, dentro de las restricciones tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos las restricciones inherentes, que son las que nacen con la estructura, son parte integral de la estructura del modelo de datos. Por ejemplo, se debe almacenar la información del paciente, médico, entre otros. Entonces ya esa restricción forma parte de cómo se hace el modelo. O sea, si yo digo que un paciente estoy almacenando la cédula, el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento, ahí no puedo almacenar, por ejemplo, qué sé yo, el color de piel, porque no lo definí dentro del modelo. Entonces ya eso me define una restricción inherente. Ahora, otra restricción inherente del modelo es la clave primaria. Entonces, eso es lo que me está diciendo, es que ya por el modelo tengo que una cédula, si la defino como clave primaria, no puedo tener dos cédulas iguales dentro de los pacientes que tengo, ¿no? Por ejemplo. Y las restricciones explícitas proveen un mecanismo flexible para aumentar la especificación de la estructura de la base de datos. Por ejemplo, solo puede existir un presidente en la empresa. O se deben vender 300 boletos diarios, ¿sí? O por ejemplo, fíjense, una restricción, por ejemplo, de la nota.
¿Qué me pudieran decir por ustedes una restricción explícita en la nota? ¿Qué valores puede tomar una nota? Una nota aquí de una materia, aquí por lo menos en la escuela de computación. Muy bien, Jefferson, entre 0 y 20. Números reales o pudieran ser enteros, por lo menos en CONES tienen que ser números enteros, entre 0 y 20. Entonces, ven, ya estamos entonces definiendo una restricción explícita. No debe ser mayor de 20 ni números negativos, exacto. Entonces, entre 0 y 20. ¿Sí? Entonces, ya estamos entendiendo entonces lo que sería una restricción explícita en la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, una nota tiene que ser un número para empezar, ¿no? ¿Sí? Un peso de una persona no puede ser negativo, por ejemplo. Y, por ejemplo, no puede ser, qué sé yo, mayor de 200 kilos, por ejemplo, o por lo menos yo no conozco todavía, ¿no? Esas ya serían restricciones explícitas y dependen normalmente del negocio. Porque fíjense, si yo me voy a la Simón Bolívar, la restricción sobre la nota es diferente a la restricción que hay aquí. ¿Sí? ¿Alguien conoce cuál es el rango de notas en la Simón Bolívar? Exacto, de 0 a 5. Entonces, fíjense que ya es una restricción explícita diferente a la restricción que se define aquí en la UCB. Bueno, 0 a 5 y de 0 a 100 también. O sea, tienen esas dos. Tienen esas dos, pero al final cuando te lo colocan, digamos, en el CARDES o en el sistema de Claro. notas es de 0 a 5, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y bueno, hay un ejemplo más sencillo, pero creo que igual hay que tenerlo en cuenta, como en las primarias y eso, que califican usando letras. Ok, exacto. En la primaria utilizan Y las calificaciones de las letras, exacto. Entonces, fíjense, es una misma calificación, pero las restricciones son, o sea, la regla, eso se llama regla de negocio, es diferente para cada caso. sí, es algo, o sea, es algo que depende propiamente ya de la entidad del negocio del que estemos hablando. Sí, por eso es que se llaman reglas de negocio, porque depende del negocio. Ya va, entonces las restricciones explícitas son reglas del negocio. Ese es otro Sí. nombre que tienen. Sí, exacto. Se pueden también llamar reglas de negocio. Y las restricciones inherentes ya son restricciones que da el propio modelo, el propio modelo de datos que se está utilizando. Después vamos a ir viendo de qué tratan cada una de estas restricciones. Ok, entonces ya aquí, Tina, te cedo entonces a ti la batuta. Hola, perfecto, ¿cómo están? Buenísimo. Excelente todo lo que hemos hablado hasta ahorita y estamos ubicados en un punto donde vamos a ver otro tipo de restricciones. ¿Ok? Aquí en la materia vamos a ir dando poquito a poco cosas donde ustedes van a ir profundizando a la medida que vayamos avanzando, porque quizás son conceptos que después se pueden detallar más, ¿ok? Y vamos a dar una connotación y le van a dar más, vamos a dar más ejemplos. Por el principio es darles unos ejemplos que ustedes puedan identificar en dónde estamos ubicados y de qué tipo se está tratando, ¿ok? Poco a poco todos vamos a estar alineados en lo mismo. Entonces, siguiendo el orden de ideas de restricciones, tenemos unas restricciones de dominio. Pero, ¿qué es un dominio específicamente? Entonces, el dominio para un atributo cualquiera es el conjunto de valores posibles que puede tomar. ¿Ok? Y entre ellos ustedes van a tener que si enteros, string, fecha o conjuntos definidos como por el usuario, por ejemplo, de la A a la Z o colores específicos que ustedes quieren modelar. ¿Ok? Por supuesto, nosotros aquí le estamos diciendo entero, string, fecha, pero ustedes tienen que buscar esa correspondencia con el sistema manejador que lo vayan a implementar. Acuérdense que ahorita estamos en un modelo conceptual, donde podemos poner entero, podemos poner string, podemos poner fecha. Y después, eso buscamos su correspondiente cuando lo vayamos a implementar. ¿Ok? Aquí es muy genérico para que todo el mundo entienda nuestro modelo conceptual. Y también se dice que un dominio es una relación de
generalización entre los atributos y el dominio propiamente dicho. Porque aquí que estamos diciendo, por ejemplo, que el teléfono, la cantidad y la cédula es un entero. Si se acuerdan del proceso, de lo que hacía la generalización, es ver si algunos subtipos pertenecen a un tipo más general. ¿Ok? Y entonces siempre se dice que cuando hablemos de dominio es una generalización entre los atributos y el dominio propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, la restricción del dominio es, vamos a establecerle qué valores puede tomar un atributo en particular. ¿Ok? ¿Claro lo que es las restricciones de dominio? Ustedes quizás ya lo hayan manejado, ¿ok? Y aquí lo vamos a hacer para cada atributo en particular dentro de una base de datos, porque de esta forma le estamos dando la especificación y la restricción de lo que debe tener ese dominio o ese atributo en particular en cuanto al dominio que manejamos. ¿Ok? Ajá, seguimos. Una restricción muy importante que nosotros tenemos que manejar dentro de los modelos de datos y que empezamos ahorita a entenderlo porque necesitamos que ustedes entiendan cómo se están relacionando los elementos, en este caso las estructuras, a través de las asociaciones. Las cardinalidades se establecen entre asociaciones, ¿ok? Y la cardinalidad no es otra cosa sino, Mercy, los dibujitos. Fíjense, la cardinalidad no es otra cosa sino la cantidad de elementos de un conjunto que se relacionan con otro conjunto. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros conjuntos? Nuestros conjuntos van a ser, por ejemplo, A y B, entidad A, entidad B, y la asociación entre ellos. Entonces, la cardinalidad es el número de objetos de A que se relaciona con B y viceversa, los elementos de B que se relacionan con A. De manera general, ¿qué tenemos aquí? Si tenemos un conjunto A y un conjunto B, 1 a 1 significa que un elemento o un objeto de A se relaciona con un único objeto en B y un único objeto de B se relaciona con un único objeto en A. O sea, 1 a 1. Recuerden, los objetos A y B van a ser nuestras categorías y lo que se representa, lo que vamos a leer entre ellos es la asociación. Ok, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Igual en el caso de 1 a muchos, fíjense que entonces un elemento o un objeto del conjunto A se puede relacionar con muchos del conjunto B. A1 se relaciona con B1 y con B2. Y A2 se relaciona con B3 y B4 en este caso. Pero del conjunto B, B1 se puede relacionar y B2 con un solo elemento del conjunto A. ¿Ok? Entonces es una relación 1 a muchos, donde ahí se dice un elemento del conjunto B, un elemento del conjunto A se relaciona con un solo elemento del conjunto, con muchos elementos, perdón, del conjunto B, pero un elemento del conjunto B se relaciona con un solo elemento del conjunto A. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Por ahora, en notación de conjunto, esto es lo que le queremos representar. Y por último, cuando es muchos a muchos. Entonces, un elemento del conjunto A se relaciona con muchos elementos del conjunto B. El A1 se representa con B1 y con B2, pero aquí el B1 se puede relacionar con muchos del conjunto A. Entonces, una relación muchos a muchos. Le ponemos M y N y no M y M porque no sabemos si hay igualdad en la cantidad de elementos que se relaciona del conjunto A con el conjunto B y del conjunto B con el conjunto A. Puede ser que sea la misma cantidad, pero también puede ser diferente. Entonces no se coloca M y M, sino M y N como notación. El N representa muchos y el N también representa muchos. Puede ser igual, pero pueden ser diferentes. Y eso es lo que da la cardinalidad muchos a muchos. ¿Ok? Fíjense. Esto nos da entonces una notación de ver ahorita cómo nosotros vamos a representar esto en nuestro escenario de base de datos. Y por eso vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos el departamento
y el empleado. ¿Qué son empleado y departamento? Dentro de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es de empleado y departamento? ¿Y qué es eso de departamento, nombre, empleado, salario y nombre del empleado? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se... Departamento y empleados serían categorías y los códigos, los nombres y los salarios serían atributos, ¿no? Ajá, y eso que está subrayado, muy bien. Los que están subrayados serían las claves primarias. Muy bien, Ana, perfecto. Entonces, ahí estamos dentro del departamento, empleado, como dos categorías, y tenemos un conjunto de atributos. Si les pregunto qué proceso de abstracción uso aquí, ¿cuál sería? Vamos a buscar los apuntes rapidito. ¿Qué Puede sería? ser de particularización. Ajá. Si partes, valga la redundancia, de departamento hacia los atributos, sí podríamos verlo como particularización. Pero si alguien lo vio desde el código departamento y el nombre hacia arriba, departamento, entonces es agregación. Aquí los que funcionan serían agregación y particularización. Todavía lo de 1 a 1 todavía no, Jonathan. Ya va, dame chance. Lo de 1 a 1 todavía no. Ajá. Eso ya lo vamos a ver. Estamos retomando para repasar también todo, porque aquí digamos que todos los conceptos se van uniendo, ¿verdad? Ok, entonces si vas desde abajo, desde arriba hacia abajo, entonces es particularización. Y si va al contrario, es agregación. Importante porque estos nosotros se los vamos a pedir en los ejercicios, ¿ok? Perfecto. Ahora, visto esto, tenemos que entonces ver cómo es la asociación, porque sabemos que la cardinalidad se va a definir, como ya se dijo, en la asociación. Por lo tanto, generamos una asociación que se llama... Ya voy para allá. Ajá. Trabaja. ¿Y qué tiene trabaja? ¿Qué lo ven allí? ¿Quién me habla? Tiene las claves primarias de las otras dos categorías y tiene un atributo propio que se llama fecha de ingreso. Muy bien. Y las Excelente. dos, fíjense, esas dos claves, como ahí bien lo dice Guillermo, código de departamento y código empleado, en este Disculpe, momento... no fui yo. Ah, ¿quién contestó? Ay, no vi Yo. quién contestó. Yo. Ah, Gabriel. Gabriel. Sí. Gabriel, buenísimo. Disculpa, pensaba. Es que como Guillermo tenía el micrófono abierto, nos confundimos. Sorry. Tranquila. Bueno, igualito es bueno que participen todos y los que no, bueno, no importa, no hay problema, porque hay gente que es muy tímida, pero no importa, lo importante es que entiendan. ¿Ok? Fíjense, el código del departamento y el código de empleado, como ustedes mismos lo dijeron, son claves primarias. Son claves primarias las dos, ¿ok? Las dos son claves primarias. Más adelante vamos a ver que cada una de ellas debe estar como clave foránea. Pero este no es el contexto de darles este concepto, sino que simplemente código de departamento y código de empleado son claves primarias en trabaja. Y cada una debería estar apuntando hacia departamento y empleado. ¿Ok? Porque lo lógico es que yo en trabaja tenga un departamento que esté creado y que en empleado tenga un empleado que esté creado. ¿En dónde? En las categorías que corresponden. ¿Ok? Para que yo entonces pueda relacionar un departamento y un empleado que existen ya en sus propias categorías. ¿Ok? Trabaja entonces es una asociación y en trabaja vamos guardando los atributos que corresponden. Ahora, vamos a recordar un poquito también esto. Si yo le tengo el código departamento 01 y el empleado con cédula 10 y la fecha de ingreso ayer, yo puedo guardar 01 y 10 nuevamente en este departamento, en esta tabla, en esta relación asociación trabaja. Ajá. Si yo tengo 01 y 10 y la fecha de ingreso, ponle, no sé, 15 de noviembre del 2021. Ajá. Entonces, preguntamos ahorita, en esta misma asociación podemos guardar 01 con el mismo 01 departamento con el mismo empleado.
Ok, ya Daniela por aquí respondió y nos dijo que no. Ajá. Guillermo, Exacto. tienes el micrófono abierto, ¿vas a decir algo? Ajá. Ah, ya lo cerró. Ok, no. Buenísimo. O sea, Ajá. no, pero Emanuel, tengo una duda porque si, por ejemplo, Ajá, cuéntanos, Emanuel. cambia la fecha y sí se podría agregar. Sí, pero la fecha, fíjate qué pasa con la fecha. Muy bien eso, pero la fecha es clave. No, no es clave. Ajá. Entonces, si la fecha la colocamos clave, sí, ahí podría entrar, pero si no, como está especificado ahorita, no se puede. ¿Lo ven? Muy bien lo que acabas de decir. Entonces, pero estábamos viendo nada más departamento y empleado y fecha de ingreso no clave. Así, Y tampoco se podría, si, o sea, por ejemplo, si los datos fueran código de departamento 2, código de empleado 10 y fecha de ingreso 16-12. O sí se sea, hay puede. un, Ahí sí se no, puede. no hay conflicto con que el código de empleado, porque el No. código de empleado no es Ajá, Mercy, pon clave ese primaria. ejemplo. Vamos a ver, vamos a poner el ejemplo Ajá. que están mencionando. El Ok, ejemplo ¿cuál es el es ejemplo? colocar Eh, 01 con 11, estás diciendo, o no, 02 con 10, código de departamento 02 02, con 10. 02, 02, Ajá, sí, pon 02 02, Ujú, con 10. ujú, 10 Ajá, ajá. y fecha de ingreso 16-12. 16, 12. Ajá. Vamos a ver. Primero vamos a ver si le quitamos, si vamos a quitarle el resaltado a fecha de ingreso para analizar todos los posibles casos que existen, Mercy. Ujú. Porque el original era sin fecha de ingreso, si quieres, ajá, ponlo por ahí, exacto, muy bien. Ajá, fíjense, vamos a aclarar aquí. Si tenemos código del departamento y código del empleado y la fecha de ingreso no es clave, 0110 con la fecha 15/1/2001, 21 lo podemos cargar la primera vez. Cuando tratamos de cargar 0110 con 15/11/2020, ¿se puede cargar? Sí, ese sí. ¿Se puede cargar con código de departamento y con código de empleado claves? ¿Solo ellos? No. Gabriel lo dice, lo dice Jonathan, bueno, lo dice también las profesoras y lo dijo por allá Daniela, ¿no? ¿Por qué no lo podemos cargar? Porque el código de departamento y el código de empleado, los dos son clave primaria y se estarían repitiendo 01 con 10, 01 con 10, por lo tanto no los podemos cargar. Sí. El caso del 02. Recuerden, Ajá. exacto, recuerden el concepto de clave primaria. La clave primaria dijimos que no se podía repetir dentro del conjunto de elementos de trabajo. Entonces, en este caso, no de esta categoría. Entonces, si es así, entonces si yo tengo 0110, no puedo volver a tener 0110 porque se estaría repitiendo y ya estaría fuera de lo que es el concepto de clave primaria. Exacto. Una ¿Sí? pregunta, entonces significaría de que el código de departamento y código de empleado estarían apuntando a dos datos en la fecha de ingreso. No entendí, ¿que estarían apuntando? A dos datos en la tabla de fecha de ingreso, porque tiene La fecha de ingreso no es una tabla, cuidado. A la categoría, correcto. Tampoco Porque es una estaría- categoría, No. fecha de ingreso es un atributo. Ya va. Es un atributo. Sí, No, ya aquí va. lo que estamos diciendo es que si estos dos son los únicos que son clave, esta entrada dentro de la categoría de trabajo no puede existir, porque ya existe esta. Ujú. ¿Ok? Es decir, que fíjense que estamos diciendo allí que un empleado está asociado a un departamento. ¿Ok? Vamos a seguir viendo qué otras cosas se pueden incorporar. Fíjense que con el 0210 que dijo, creo que fue Manuel, el 0210, ¿lo podemos cargar con código de departamento y código de empleado como claves? Ajá, Sí, claro, porque son distintos. Sí se puede, porque ¿sí lo vimos? sí. Ajá, por Sí, ejemplo. sí, por aquí Gabriel dice que sí, Emanuel dice que sí, y creo que Ajá. fue, no sé quién fue el que Una chica respondió, si habló. sería Ana o que la chica que Ajá. respondió. Sí, Ahora, efectivamente. Mercy, carga ahí, por ejemplo, 0211.
Bueno, nos habías acostumbrado a colores diferentes. Ah, sí. Ok. Eso gustó, ¿verdad? Los colores diferentes. Ajá, fíjense, el caso del 0211 que estamos cargando ahorita. Pregunto, ¿se puede cargar con código de departamento y código de empleado como clave primaria? Sí. Sí. Sí se puede cargar, ¿ok? Entonces, ¿entienden la lógica de lo que se está cargando en el modelo? Fíjense, en base a esto, ajá, te podemos definir esto de cardinalidad, ¿ok? ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos definir que un empleado, que es el 10 y el 11, un empleado puede estar en uno o varios departamentos. Un empleado puede estar en uno o varios departamentos. Ah, bueno, lo pusiste primero en departamento. Ya voy para allá, Mercita. Ajá, vamos a verlo mejor entonces de esta forma. Un departamento puede tener uno o varios empleados. Un departamento, el 01, el 02, el 02, por ejemplo, puede tener uno o varios empleados. En base a la lógica que analizamos. Fíjense aquí el departamento 02. Ajá, Ajá. fíjate, un departamento Sí. puede tener varios empleados. Muy Varios bien. empleados, Ok. exactamente. Entonces, un departamento puede tener muchos empleados, ¿ok? ¿Y un empleado puede estar en varios departamentos? ¿O en uno solo? Entonces, ahí depende de la lógica que uno quiera colocar. Entonces, si la lógica es que yo quiero que un empleado esté en un solo departamento, ¿ok? ¿Qué va a pasar con la restricción de cardinalidad? Entonces pasaría, Mercy, si quieres ponlo, ajá, un empleado estaría en un solo departamento y al final, cuando tenemos la mayoría, un departamento, muchos empleados. Es decir, en base a este análisis que hicimos aquí, porque aquí ya dijeron, no, o sea, es decir, un empleado no debería estar en varios departamentos. Si es así, ¿qué va a pasar aquí? O sea, esta restricción que está aquí, que no va, los valorcitos que están allí, ¿cuál no se va a permitir? ¿Cuál no se debería permitir? El 210 o el 110. Exacto, alguno de los dos. O el empleado 10 trabaja en el departamento 1 o el empleado 10 trabaja en el departamento 2, pero no en ambos, ¿no? Ok, eso porque hay una restricción de cardinalidad. Se acaba de decir que un empleado trabaja en muchos departamentos y un departamento tiene muchos empleados y un empleado trabaja en un solo departamento. Entonces esto nos obliga a restringir los datos que están cargados en la relación o la asociación entre departamento y empleado. La asociación trabaja. ¿Lo vimos? Sí. Ana tiene la mano levantada. ¿Quieres preguntar Ana, algo, Ana? pregúntanos. Pero vamos a hacer Sí. Ajá. Esto sería una restricción explícita Sí, porque bueno. dependería de la empresa, ¿no? O sea, en una empresa Claro, alguien es una podría trabajar en restricción, varios sí. departamentos. Exacto, como te dijo Mercy también, es una regla de negocio. Porque yo te puedo decir que en mi empresa un empleado trabaja en muchos departamentos y un departamento trabaja en muchos empleados y no aplica entonces la cardinalidad uno a muchos, sino muchos a muchos. Exacto. ¿Sí? Ajá, Sí. entonces, buenísimo, Ana. Ajá, fíjense, esto es para el caso de uno a muchos, ¿ok? Donde de alguna manera estamos representando y estableciendo una regla de negocio que limita lo que se está cargando en esa asociación, ¿ok? Me gustaría, Mercy, crear una nueva lámina igualita, pero vamos a explicar la parte de fecha de ingreso como clave y después explicamos el muchos a muchos. Y el uno a uno. Ok. Si quieres, cópiate, no sé, es que no tienes, tú lo estás compartiendo, ¿verdad? Bueno, entonces sería en la misma. Sí, pero vamos entonces a limpiar, a borrar esto. Y entonces aquí mismo. Ok, buenísimo. Ok. Lo que hacemos entonces fíjense, vamos a remarcar, Mercy, con el mismo uno a mucho, fecha de ingreso. Para que la persona entienda, para que todos entendamos
si podemos cargar lógicamente sin ver la cardinalidad primero. Ajá. Allí podríamos cargar, muchachos, teniendo ahorita como fecha de ingreso como clave, ¿ok? Podemos cargar, por ejemplo, el departamento 01, el empleado 10, Ajá. Ya, Tina, no te estoy escuchando. ajá, no me, ahora, ajá, ajá, Ok, ahora sí. ponle la fecha de ingreso, perfecto. Ok. Clave, ok. Ahora, pregunto, ¿podemos cargar en esta asociación 0110 con el 16-11-2021? O ponle, bueno, sí, 16-11-2021. Sí, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Porque la combinación completa de las tres es diferente. ¿Ok? ¿Sí? Claro. Claro, aquí lo que va a pasar es que también va a participar como que el conocimiento que tienen del negocio, como que eso que el empleado el día siguiente vuelve a Claro. ingresar, o sea, ahí hay algo, ¿no? Pero sí se puede, porque el Sí. modelo te lo permite. Ajá. Sí, ahí hay que, bueno, ahí habría que especificar más cositas, que si fecha de salida, entonces no, la fecha de ingreso no puede ser igual que menor que la fecha de salida. O sea, hay unas reglas, unas restricciones que se tienen que validar, que podrían ser unas reglas de integridad o unas reglas de semántica de lo que se está almacenando, ¿ok? Pero ahorita lo que estamos viendo es entender la lógica de lo que se está guardando a nivel del dato como tal, ¿ok? Poco a poco vamos a ir incorporando otras cositas. Fíjense, visto esto, entonces ya vemos que es toda la secuencia completa. Si yo, por ejemplo, trato de guardar 01, 10, 15 o 16 de noviembre, no me lo va a permitir, porque ya el valor, ya la fila completa está cargada. ¿Ok? ¿Sí lo vimos? Sí. ¿Qué estamos permitiendo aquí? Que por ejemplo, si cargamos el 02, vamos a ver otra combinación. Déjame buscar otro colorcito, ajá. Ajá. Por ejemplo, 02 carga el 10. ¿Ok? Y ponle cualquier fecha. O ponle el 15. Pues. Perfecto. Sí, le pongo una de las mismas que están ahí para que se vea, pues. Ajá. ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿Qué se está diciendo a nivel de lo que hablábamos de cardinalidad? ¿Cuántos empleados hay en un departamento o en un departamento cuántos empleados hay? Está diciendo que un departamento tiene varios empleados y varios empleados tienen No, varios... con el dato no estás viendo varios empleados. Hay una sola. Ajá. Con el dato como tal es uno solo. Ahí ya estaríamos diciendo que un empleado puede trabajar en varios departamentos. ¿Ok? Esa podría ser también una restricción. Yo quiero que un empleado trabaje en varios departamentos. Y en un departamento trabajan muchos empleados. Entonces puedo hacer todas las combinaciones posibles con la fecha de ingreso. Pero también podría ser que yo dijera, o sea, que un empleado trabaje en muchos departamentos, pero que en un departamento trabaje un solo empleado, es como que, bueno, no es lo más lógico. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, ¿ok? Pero entonces aquí podría yo decir que un departamento tiene muchos empleados y un empleado trabaja en muchos departamentos. Nos faltaría, para que sea el muchos a muchos, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría incorporar como dato? Otro empleado que trabaje en un departamento. Otro empleado que trabaje en En otro alguno de los departamento de los dos. departamentos. Exacto. Entonces vamos a crearle, por ejemplo, en el departamento 02, el 11, por ejemplo. ¿Sí? Entonces allí sí estamos diciendo que es muchos a muchos.
en un departamento hay varios empleados y un empleado trabaja en varios departamentos. ¿Lo vimos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, importantísimo que entiendan la lógica de lo que se está almacenando. Pero igualito ustedes tienen que partir, como lo acaba de decir la profesora Mercy, un empleado, un departamento tiene muchos empleados y en un empleado trabaja en muchos departamentos. Y al final se pone el muchos al muchos. ¿Ok? Esta lógica de lo que les acabamos de explicar les da la idea de cómo definir la cardinalidad, que ya vimos que puede ser uno a uno, uno a mucho o muchos a muchos, ¿ok? Esto es importantísimo que lo aprendamos a hacer muy bien, porque cuando sigamos avanzando en la materia y cuando transformemos lo que es el modelo lógico al modelo físico, la cardinalidad nos dice cómo, y del modelo conceptual al modelo lógico, cómo convertir estas entidades, que la vamos a ver entidades en el modelo entidad-relación, o las asociaciones, cómo eso se convierte en tablas en el modelo relacional. Entonces es importantísimo que aprendan bien la parte de cardinalidad, que entiendan bien lo que es cardinalidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a cardinalidad? ¿Se entendió? De todas maneras vamos a ir trabajando muchísimo con esto. ¿Sí? Ok. Buenísimo. Entonces, ahí tenemos esa parte. Fíjense. Ajá, sí, perfecto, Mercy. Ok, fíjense. Importante lo que falta ver del modelo. El modelo tiene uno de los componentes, si se acuerdan, y que lo repasaron muy bien también, ¿ok? Que era las estructuras y las operaciones, ¿ok? Y ya vimos inclusive de las estructuras, vimos lo que eran las categorías, las asociaciones, más las restricciones. Y ahora vienen las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Es el conjunto de acciones que consultan la base de datos o producen cambio de estado en la base de datos. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder especificar una operación, ¿qué debemos colocar? Debemos colocar primero el nombre, que es la identificación de la operación a realizar, un nombre corto que permita tener una frase que permita identificar a la operación. Acuérdense que en un modelo y en una base de datos ustedes pueden tener muchas operaciones, ¿ok? Luego que vamos a tener la entrada. ¿Y la entrada a qué se refiere? Se va a referir a qué porción de la base de datos vamos a utilizar, en este caso manejando categorías y asociaciones, la porción de la base de datos donde vamos a realizar la acción, bien sea la operación como tal, la lectura, la escritura, la modificación, la operación que vayamos a realizar. Acuérdense que dijimos que nosotros podemos hacer 4 operaciones, que son insertar, consultar, modificar o eliminar. ¿Ok? Luego tenemos, fíjense, dentro de las entradas, aparte de la porción de la base de datos, también están los valores externos necesarios. Es decir, ¿qué tenemos allí? Si yo les digo a ustedes, necesito conocer todos los trabajadores que están en el departamento de ventas. Todos los trabajadores que trabajan en el departamento de ventas. ¿Cuál es un valor externo que necesitamos para esta operación? ¿Cuál es el código que representa el departamento de ventas? Claro, pero me dicen ventas nada más. No me dicen el código. Yo tengo que buscar, me dan ventas. Está bien, ya me dieron un nombre. Ahora hay que ver nosotros si ese dato está válido, a qué código corresponde y hacer todas las operaciones, las acciones para llegar a responder la pregunta. ¿Sí? Pero está bien, buenísimo. Lo que me interesaba saber era ventas es un valor externo. Ah, pero ¿qué pedacitos de la base de datos vamos a necesitar? ¿Qué categorías y asociaciones? Ah, tenemos que identificar si estamos en el modelo departamento, empleado y trabaja, ¿ok? Tenemos que ver cuál necesitamos. Ya de todas maneras vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Esto es la parte de las entradas. Luego en las salidas que tenemos, a identificar cuál es el dato, el listado o la modificación que se va a obtener como resultado al aplicar
las acciones que corresponden. ¿Ok? Y por lo siguiente es las acciones. ¿Qué pasos necesitamos o qué proceso se va a llevar a cabo a partir de las entradas para obtener las salidas? Vamos a escribirlo en un lenguaje natural. ¿Qué significa eso? Bueno, dado como dato de entrada la venta como el nombre de un departamento, buscamos en departamentos el código que corresponde a ese nombre, luego con el código de departamento navegamos hacia y así vamos viendo todo lo que es, ¿ok? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, todo el proceso que se lleva a cabo para realizar la operación correspondiente. Y por último, dentro de la especificación, el patrón de la operación, se tienen las restricciones. ¿Se acuerdan que se les dijo que habían restricciones a nivel de las estructuras, pero también pueden haber restricciones a nivel de las operaciones? Y son algunas reglas o limitaciones que se deben cumplir en las operaciones. ¿Ok? Entonces allí vamos a ver, por ejemplo, puede ser en el caso de la nota, bueno, la nota tiene que, si yo le digo, bueno, la nota tiene que ser menor a 20 y mayor a 10. Si me dan un valor de entrada que está, o una cédula también, si me dan un valor de entrada que sale de esos límites, yo limito mi operación. Mi operación no se puede llevar a cabo. ¿Ok? Por ejemplo, si me dicen ventas, en vez del nombre del departamento, me dan el código, yo digo, no, mi operación trabaja con un nombre. Entonces, allí son restricciones, limitaciones que debemos cumplir en la operación. ¿Ok? Ok, ¿entendimos por lo menos la estructura básica del patrón que debe tener? Sí. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo con lo que veníamos trabajando. Y allí tenemos, por ejemplo, listado de los empleados que trabajan en el departamento de finanzas y ganan menos de 1.000 bolívares, o $1.000, perdón. Yo lo tenía, antes decimos bolívares, ahorita no podemos ni decir bolívares. Ok, ahora, Mercy, búscanos la lámina, creo que debe ser la 13. Ajá, no, esta. Ajá, fíjense. Si nos piden el listado de los empleados que trabajan en el departamento de finanzas y ganan menos de $1.000, de este modelito que tenemos aquí, que es el modelo que vamos a usar, ¿qué elementos nos interesa? ¿Qué atributos nos interesa y sobre cuáles debemos trabajar? Primero, para Código entender de la lógica de lo departamento. que vamos a hacer, ¿ok? Código de departamento. Código de departamento. Y código de empleado, porque vas primero a código de departamento, buscas el departamento y después con esa primera key buscas el código en la tabla de entidad trabajo, código de empleado, y de código de empleado vas a empleado. Ajá, ¿y qué más nos falta? Porque nos falta otra condición. Nos dice que ganan menos de $1.000. En empleado tiene que buscar que el salario sea menor a $1.000. Ok, entonces fíjense, hay De- dos condiciones. Ujú. Una sobre departamento, sobre el nombre, que tiene que ser finanza, y otra condición sobre el salario, que tiene que ser 1.000. ¿Lo estamos viendo? Sí. Ok, entonces, estas dos condiciones tienen que ser satisfechas. Son sobre dos categorías diferentes, ¿ok? Pero a la vez nos piden que trabajemos con la asociación, porque nos dice listar los empleados que trabajan en el departamento de finanzas. Entonces necesitamos listar aquellos empleados que trabajan en el departamento de finanzas que ganen menos de $1.000. Entonces, ¿cuál va a ser necesitamos a trabaja? Porque trabaja nos dice qué empleados trabajan en cada departamento. Es decir, que vamos a necesitar departamento, vamos a necesitar empleado y vamos a necesitar también trabajo. ¿Ok? Ujú. Sí, necesitamos todo el modelo de lo que se quiere representar. Ahora, preguntamos estamos en análisis, ¿ok? Después especificamos la operación. Estamos haciendo como análisis de cómo hacer las cosas antes de empezar a poner toda la información allí, ¿ok? O todo lo que es la especificación de la operación. Ahora, pregunto,
Empezamos a hacer las acciones desde empleado o desde departamento, porque nos dicen departamento finanza y el empleado el salario, y nos piden la información del empleado. ¿Cuál es lo lógico de hacerlo aquí? ¿Empezamos con departamento por o empleado. Departamento. Ajá, ya Ah, va. buenísima, porque respondió dijeron los primero? dos. Dijeron los dos. ¿Quién respondió primero? Oriana, creo. Ajá, Sí. ¿qué dijiste, Oriana? Yo dije por empleado, pues, pero no estoy segura. Ok, y ajá, ¿quién respondió después? Yo, Emanuel. Emanuel, ¿dijiste? ¿Qué dijiste? Departamento. Ajá, y digamos, ¿tú sí estás seguro? Yo sí, estoy seguro que es por departamento. Ok, ¿nos puedes decir por qué? Porque primero tienes que verificar que sea el departamento de finanzas. Después de ahí vas a empleados, buscas todos los empleados y verificas que el salario sea mayor. Pero te faltó pasar Ajá, por pero alguien. lo ¿Por dónde pudieras pasa? hacer al revés, claro, según pasa esa por primero explicación lo por pudieras hacer al trabajo. revés también. ¿Ah? Sí, Ya va, que también. le ¿Qué fal- dijo? No, y que le había dicho que se le faltó pasar por trabaja, porque él dijo, de departamento me voy a empleado, pero tienes que pasar por trabaja. Sí, pero según esa explicación que está dando Emanuel, yo también lo pudiera hacer al revés. Pudiera entrar Ajá. por empleado, ver que cumplan la condición del salario, ir a trabajo y después ir a departamento y ver que cumple la condición de finanzas. O sea, pero ¿por qué empezar por departamento y no por empleado? O al Es revés. más eficiente. O sea, es más eficiente por departamento porque pasaría por finanzas y ya después buscas nada más los empleados que están en el departamento de finanzas. Ok, fíjense, hay algo que no están tomando en cuenta aquí, por lo menos en la respuesta, aunque yo creo que lo tienen como que por ahí ya, intuitivamente ya lo han agarrado. ¿Qué es lo que les están pidiendo? ¿Cuál es la salida? Exacto. Eso es lo que tienen que enfocarse, en la salida. ¿Cuál es la salida? ¿Qué nos pidieron? El Departamento. listado de los empleados que Listados que trabajan. ganan, exacto, Ajá, que trabajan en el departamento de finanzas que ganan menos de $1000, ¿no? claro, pero el listado de los empleados. ¿Cuál es la salida? Empleados. Empleados. Exacto. Entonces ustedes tienen que enfocarse en la salida. ¿Qué les están pidiendo en la salida? Si les están pidiendo empleados, entonces lo mejor es ir de aquí para acá porque ya van a estar parados en la categoría empleado y van a poder entregar toda la información que parece que cumple con la condición en la categoría empleado. ¿Lo ven? Claro, porque si no, deberían arrastrar datos que no van a necesitar, ¿ok? Para tener toda la información de empleado de una vez, que no la vamos a necesitar para ir navegando entre las categorías y las asociaciones, lo cual ahorita no pesa mucho. Primero porque es un ejemplo muy básico, pero después eso implica que todos esos datos van a estar en memoria principal y eso es la ejecución de la consulta va a degradar un poquito y no va a ser lo más eficiente posible, ¿sí? Entonces, enfocados en la salida para ver cuál es lo último que deberíamos tocar para dejarlo como el resultado. Entonces, muy bien. Empezaríamos entonces por departamento, chequear a finanzas, después con ese código asociado a finanzas, ¿qué hacemos? Ya tengo finanzas. Voy al código del departamento asociado a finanzas. ¿Qué haría? Voy a trabajar Salario, trabaja y Ajá, y después de trabajo empleado. exacto. Vamos a trabajar, como dice Jonathan, como dice por allí Manuel, vamos a trabajar para que con ese código, supongamos que el código 03 es finanza. Bajamos a 03 a trabajar para ver a qué empleado le corresponde. Pueden ser uno, pueden ser varios. Pueden ser varios. Pueden empleados. ser varios porque en un departamento pueden trabajar varios empleados. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Ajá. sí. Entonces, como no los permite, después, ¿qué hacemos? Estamos en trabajo. Después de trabajo, ¿hacia dónde nos vamos? A empleado. ¿A empleado con qué? Con ese chorrero de códigos. Porque todos ellos corresponden a el código 03. ¿Sí lo ven? O sea, sería el listado de los empleados que tenemos.
Bueno, no lo que tenemos, porque Mercy hizo un filtro con código 03. Mercy, aquí podemos tener otros departamentos, pero ella hizo un filtro y se vino Exacto. solamente con el 03. Exacto, yo me vine cuando coloqué el nombre finanzas en departamento, me dio que el código del departamento era el 03 y ese es el que me traje a trabaja y entonces correspondía con los empleados estos que están aquí. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. ¿Sí lo viste, Oriana? Y no puse fecha de ingreso Sí. porque no me interesa para la operación, pero aquí también aparece la fecha de ingreso de cada uno de estos empleados. O sea, todos estos serían 03, 03, 03, 03 aquí abajo. ¿Sí? Exacto. O sea, Ok, si sí. tuviéramos una tabla, todos estos tendrían 03, 03, 03. Y con su fecha de ingreso respectiva. Claro, ¿Sí? en este caso porque Mercy ya está haciendo como un filtro y se está quedando solo con los empleados del departamento 03. En esa tabla trabaja, en esa asociación trabaja, tienes 03, 02, 01, todo con todos los datos completicos. ¿Sí? ¿Sí? Oriana, ¿se Sí, fue? profe. Ah, buenísimo. Sí, lo que estamos Buenísimo. es como que corriendo la operación, pues. Sí, estamos viendo cómo, estamos analizando cómo navegar entre las asociaciones y las categorías para que entiendan la lógica de lo que hay que hacer. ¿Ok? Sí, Entonces, aquí al lado voy a poner el salario de cada uno, ¿sí? exacto. Entonces, ¿qué era lo que decía la restricción, Tina? Que tenía que ser, ganan menos de $1000. Entonces, bueno, vamos a poner aquí varios, ¿no? Entonces, para cada uno de los empleados se tiene el salario y el nombre también. ¿Ok? Ver si le ponen al lado de una vez si puedes un nombre, porque en esa tabla sí tenemos todo. Vamos bien, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Sí. Sí, profe. Sí se entiende. Qué bueno. Nosotros somos buenas profesoras y ustedes son buenos estudiantes. Sí. Fíjense que todo esto uno lo hacía en pizarra, ¿no? Entonces ahorita tenemos que inventarnos de cómo hacerlo y cómo transmitirle Sí. esto de la mejor manera posible. Y no nos gusta, a veces es mejor escribirlo como lo está haciendo Mercy, porque a veces cuando lo traemos de una sola vez, ustedes no entienden toda la lógica de lo que se está creando, ¿ok? Claro, sí, ya está Hay un hecho. apellido ahí, se me quedé sin. Laura Pérez, ya la pusiste. Laura López. Te quedaste sin apellidos. Me quedé sin apellidos, oye. Ajá. Ok, Entonces, fíjense, aquí tenemos entonces ya los datos de la tabla, ¿no? Fíjate. Todos Mercy, ponlo estos puedes empleados. ponerlo para arriba, por favor. Totalmente para arriba de empleado. Ahí, todos los datos. Todo esto para arriba. Sí, los datos, los datos. Ay, Ok, no ya puedes. voy. Ay, creo que no lo puedes. ¿Sí lo puedes copiar? Sí. Ay, Sí, no. sí. Aquí se puede hacer todo. Buenísimo. Sí, para no. Ajá, buenísimo. Entonces, fíjense lo que le acaba de colocar la profesora. Ejemplos de lo que vamos arrastrando de trabaja. Pero ya aquí también, cuando navegamos hacia el empleado, ¿qué tenemos que quedarnos? Hacemos un filtro y todos los empleados que venían, que son del departamento 03, se filtran con su salario y nombre. Pero ahora, ¿qué tenemos que aplicar ahorita en empleado? Un filtro Un para el filtro. salario. Una condición. Sí, vamos a aplicar la condición. Ajá, aplicamos la condición del salario menos, dice menor a $1000. Por lo tanto, aquí se descartan los que Exacto. sean Los que no mayor cumplen con la la condición. Exacto. ¿Sí? Entonces, en esta forma, ¿cuál va a ser el resultado de nuestra consulta? Debería ser, o de nuestra operación, el 5800 José Ramírez, porque nos pidieron el listado de los empleados. ¿Ok? Si queremos, le quitamos el salario o le dejamos el salario, pero le podemos dejar toda la información porque nos les dice listado de empleados. Y al darle el listado, le damos el nombre, el salario que tiene y su código de identificación. ¿Lo vimos? Exacto.
Si no, entonces ya estaría especificando dentro de la salida, solamente queremos el código y el nombre de los empleados que cumplen con esa condición. Entonces ya se estaría especificando dentro del enunciado de la operación. Ajá. Sí. Fíjense, esto es importante porque ustedes tienen que basarse en el dato que se requiere. Fíjense si, por ejemplo, el ejercicio hubiese sido, lista los departamentos que trabajan, los empleados, perdón, que trabajan en el departamento de finanzas, pero necesito solo el código del empleado que trabajan en el departamento de finanzas. Pregunto, ¿tenemos que llegar a empleado? Fíjense, estoy preguntando, quiero el código de los empleados que trabajan en el departamento de finanzas. Por aquí. No tiene que pasar No, te quedas en por trabajo empleado. en asociación. Exacto, Jander y todos están diciendo no, con quedarme con trabaja con el código de empleado, resuelvo el requerimiento, la operación y no tengo que llegar a empleado. ¿Ok? Porque no hay más. Inclusive si me dicen, necesito el nombre y el código del empleado que trabaja en el departamento de finanzas, no tengo la condición de salario, ¿tengo que llegar a empleado? En este caso sí, ¿no? Porque el nombre del empleado está. Sí, Es... porque tiene que llegar Exacto, a nombre muy de empleado. bien. A pesar de que no Excelente, tengo... están pilas. Muy Sí, bien. importante, porque no es porque tenga una condición sobre empleado que tengo que llegar, no. Tengo que ver qué datos necesito y como necesito el nombre del empleado, tengo que llegar a empleado. ¿Ok? ¿Sí? Igual el otro caso, si yo les digo, necesito todos los empleados que trabajan en, los trabajos que trabajan en el departamento 03. Necesito el código del empleado de todos los empleados que trabajan en el departamento 03. ¿En cuál tengo que ir a las categorías o me quedo solo con la asociación? La asociación. Fíjense, si yo les pido, dame el código del empleado de los empleados de los departamentos 03, lo tengo en trabaja, no tengo que ir ni para departamento ni para empleado. ¿Ok? Exacto. Porque lo tengo Muy allí. bien. Entonces, es importantísimo esto porque estamos aprendiendo a navegar entre las categorías y las asociaciones para darle solución al requerimiento. Mira, voy a la categoría trabaja. Trabaja no es una categoría, Jonathan. Exacto, trabaja no es una categoría. Lo siento, no, pero no, lo importante es corregir. Eso fue que estabas escribiendo Sí. ahí rápido. Es, Sí, pero, acuérdense. Ajá, Mercy. Este ejemplo que nosotros les estamos dando para que ustedes aprendan a navegar por las diferentes estructuras y vean esto va a ser muy importante para ustedes porque al momento de que ustedes vayan ya a una base de datos grande con una cantidad de tablas, cuando ustedes, digamos, intuitivamente ya saben cómo hacer esto porque lo aprendieron aquí, se les va a hacer mucho más fácil hacer consultas sobre una base de datos. Entonces, esto es importante que ustedes lo vean, lo entiendan y lo apliquen. Por eso, ahorita, digamos, uno de los trabajos fuertes que van a tener en esta parte es hacer operaciones sobre la base de datos, sobre las estructuras que vamos a estar trabajando. Exacto. Buenísimo. Entonces, vamos a ver cómo quedó la operación, Mercy. Ok, vamos a ver, déjame limpiar aquí. Ok, bueno, eso, ajá, entonces, bueno, eso se los podías haber dejado, pero queda grabado. Ajá, fíjense, Sí. Entonces, ay, ya va, espérate, Mercy, poquito a poco, ya que lo animaste. Ajá, el nombre, fíjense, el nombre es empleado del departamento de finanzas, ¿ok? Entonces, resumir lo que se quiere obtener, ¿ok? Entonces, después viene, ¿qué variables Pero externas tiene? que Ajá. ganan menos de $1000, faltaría aquí. Y debería ser, exacto. Sí. Ok, para que sea completo. Ajá. Recorta entrada, Mercy. Quita la entrada para yo preguntarlo. Ajá. ¿Cuáles serían las entradas? Y acuérdense que las entradas entonces son la porción de la base de datos, en este caso categorías, asociaciones y después también podemos colocar aquí las variables que necesitamos. Para este ejercicio, ¿cuál fue la entrada en base a las porciones de la base de datos? La primera entrada es el nombre. El nombre de... El nombre
el nombre del departamento que sería finanzas. Ajá, nombre del departamento de finanzas, ¿qué más? Después del nombre obtienes la clave primaria de ese departamento. No, Y no, no, pero sería no me digas, no me digas la navegación. El Eso salario, es el salario que tiene que que sería ser, 1000. 1000. sería el valor 1000 para después comparar que sea menor que 1000, ¿cierto? Exacto, sí. Muy bien. ¿Y qué categorías usamos? En este caso, usamos las dos categorías. Departamento y empleado, o una Sí. sola. Sí, Las ambas dos categorías. sí, Las dos porque no utilizamos las conoces el dos. código del... Y usamos la asociación, tuvimos que usar la asociación. Sí. También. Sí, perfecto. Entonces, las entradas, ¿cuáles son? La variable externa, nombre de departamento igual a finanzas, salario igual a 1000, y la categoría empleado y departamento, y la asociación trabaja. ¿Lo vimos? Sí. ¿Cuál Sí. es la salida entonces? Los nombres de los empleados. Bueno, toda la información de los empleados. Un listado de empleados, ¿verdad? Que cumpla esa condición. ¿Ok? Entonces, por ahí listado de los empleados del departamento de finanzas que ganen menos de $1000. ¿Lo vimos? Sí. Sí. Ajá. Sí. ¿Cuál sería la acción entonces? Todo lo que hicimos, pero escrito en lenguaje natural. Lo hemos explicado, entonces vamos a verlo. Ajá, ahí está todo. Primer paso. Dado el nombre del departamento, se busca en la categoría departamento el código del departamento que corresponde al nombre del departamento igual a finanzas. Si no existe el departamento, se muestra un mensaje de error y se detiene la ejecución. ¿Sí lo vimos? Sí. Porque no existe un departamento. Después, en la asociación trabaja, se buscan los códigos de los empleados asociados con el código obtenido anteriormente. Paso, después de obtener los códigos de los empleados, se comparan con los de la categoría empleado y se obtienen todos los datos de los empleados cuyo salario sea menor a la variable salario igual a 1000. Y por cada código de empleado obtenido en el paso anterior, se navega por la categoría y se imprimen todos los datos del empleado. ¿Ok? ¿Lo vimos? Sí. Sí. Ese es el lenguaje natural que queremos que nos explique. ¿Por qué queremos que hagan este nivel? Estamos en un modelo, acuérdense, conceptual. Queremos que entiendan la lógica de lo que se está haciendo. Esto después lo van a hacer con el lenguaje de consulta SQL. ¿Ok? Entonces estamos ahorita enseñándoles a pensar y a navegar entre las tablas. ¿Ok? Sí. ¿Lo Ustedes entendimos? nos vieran a la profesora Tina y a mí cuando estamos en un proyecto de este. Ajá, ¿cómo hacemos esta operación? Ah, no, pero tienes que empezar por esta tablet. De aquí, haces esto y navegas tal cosa. O sea, ya nosotros entendemos esto y inclusive cuando hablamos entre nosotras lo hablamos así. Entonces, Sí. y después, obviamente hacemos la consulta, ¿no? Pero entendemos que es cuestión de navegar a través de los datos cuando estamos trabajando en una base de datos. Sí, inclusive nosotros ya empezamos. Select, asterisco, from, tabla, tal, no sé qué, where, la condición, el group by, no sé, o sea, ya estamos en otro, que ustedes lo van a hacer perfectamente, ¿ok? Pero necesitamos que entiendan, y como es el primer encuentro de ustedes con algo de este estilo, necesitamos que analicen esto, ¿ok? Buenísimo. No sé si tenemos el otro ejercicio, versión uno solo. Ajá. Ok. Podemos hacer otro que yo tengo por aquí, ¿ok? Que es, por ejemplo, bueno, esto es un poquito más complicado, pero nos quedaría bien. ¿Puedes compartir pantalla? Ah, bueno, yo no lo tengo, ese no lo tengo listo, Mercy, eso lo tendríamos que hacer, ¿ok? Ajá. Porque no lo tengo copiado en ninguna parte, sino simplemente dejarles la idea de cómo navegar. Si quieres, deja igualito porque este sí no lo tengo copiado, pero tengo el enunciado, que es listar los empleados que han tenido más de 2 cargos. O sea, es simplemente aquí, listar los empleados que han tenido más de 2 cargos. O sea, de hecho, nos gustaría es más bien que lo hicieran ustedes, ¿no? Porque nosotros lo sabemos hacer. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿pero dónde estaría el cargo? Ajá, entonces Esa es la pregunta. exacto. Entonces, fíjense, ahí, ¿qué pasa? Ah, aquí pasa que cuando decimos listar los empleados que nos pasa algo como, bueno, aquí faltó cargo.
¿Ok? Entonces hay que ver que tengamos el dato. Eso es importante de reflejar, que lo primero es que tenemos que incorporarle quizás a este modelo, el empleado salió que hay cargos. Entonces tenemos que incorporarle el cargo. ¿Sí lo ven? Ajá, ¿y dónde estaría incorporado ustedes en Ajá. un momento? En departamento. ¿Seguro? En departamento. En empleado, ¿no? Ajá, No, yo creo que en la asociación no trabaja. Ajá, ¿quién lo dijeron los respondió tres, muy ahorita? bien. Ah, bueno, claro. En Excelente trabajo porque podría dijeron ser. los tres. Dijeron el Sí. departamento, empleado y trabaja. Buenísimo. Ajá, Ninguno está entonces, bueno. ajá, ahora, ajá, ¿cuál creen ustedes que después de que hayan escuchado los tres, cuál creen ustedes que es entonces? Analícenlo, no disparen antes de analizar. Ajá, apunten primero. Ajá, analicen. ¿El cargo corresponde al empleado, al departamento o a la relación entre empleado y departamento? Yo creo que empleado. La relación, porque cada departamento debería tener sus cargos, ¿no? Digo yo. Ajá, pero por lo menos en un departamento estoy en ventas. ¿Puedo tener un solo cargo en departamento? No, en departamento No. no va, eso está... O sea, no tiene lógica que pongas un cargo en un cargo en un departamento. No sé. Ajá. Por lo menos ya está Tiene Yo determinado veo que lógica más que yo con empleado ponga el empleado. empleado. Tiene lógica que yo ponga el departamento en el empleado. No. A lo mejor si solamente pudiese trabajar un empleado en un departamento, sí, pero como puede trabajar en varios departamentos, eso tendría que ir a relación de trabajo, porque a lo mejor él tiene un cargo en un departamento, pero tiene uno distinto en otro departamento. O sea, que por ejemplo en finanzas yo pudiera tener un director, varios coordinadores, o sea, que en un mismo departamento yo puedo tener muchos cargos, ¿no? Y que esos cargos están Ajá. asociados a un empleado que trabaja en ese departamento. Entonces creo que ahí ya con eso, digamos, se responde, ¿no? Ahí se descarta que en el departamento no va. ¿Ok? Ahora, fíjense, aquí están diciendo en trabaja. ¿Va en trabaja? ¿Podemos colocarlo en trabaja? Hay varias soluciones, muchachos. Podemos colocarlo en trabaja. Y si lo colocamos en trabaja, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que un departamento tiene un empleado y tiene un cargo para ese departamento, ese empleado. Eso también puede servir. ¿Ok? Pero yo también podría tener otra solución. ¿Cuál podría ser otra solución? Agregándole cosas nuevas aquí. Ajá, creo que Mercy va por allí. Yo podría tener cargo como otra categoría que va a tener el código, un código y una descripción, y puedo tener otra asociación entre quién y quién. Ajá, voy. Entre cargo y quién Con para... el empleado, ¿no? Entre cargo y el empleado, entre cargo y el departamento, entre cargo y quién. Aquí vamos a tener los cargos. Los cargos van a ser que si es gerente, que si es presidente, que si es analista, que es diseñador, lo que sea, ¿ok? Ahora, ahí tenemos eso. Y ese cargo va a tener un código de cargo y una descripción del cargo. Preguntamos, tenemos que crear una asociación. ¿Entre quién? ¿Entre cargo y quién más? Cargo y departamento. O cargo y entre empleado. ¿A quién pertenecen los cargos? Bueno, el empleado Departamento. O sea, Empleado. fíjense que podemos decir, bueno, el empleado tiene un conjunto de cargos, está bien, y después el empleado ocupa el departamento, pero tenemos que asignarle el cargo. Pero también podríamos hacer que es una asociación entre empleado y cargo. Entonces ahí depende de la lógica que se esté manejando en el negocio como tal, ¿ok? Entonces, no está ninguna de las dos, ni bien ni mal, pero sí depende de la lógica de que se esté relacionando. Entonces, preguntamos, ya sabemos que si no lo podemos colocar en departamento, quizás no lo podemos tampoco poner en empleado porque el empleado puede cambiar de cargo, a menos que digamos que el empleado tiene un solo cargo para toda su vida, pero que no es el deber ser, ¿ok? Entonces creamos cargo, perfecto. ¿Dónde lo creamos? Creamos Mercy crea una asociación que se llama ocupa o posee. Posee un cargo o... Ajá. Ustedes no saben
cómo nos hemos vuelto expertas en esto, ¿verdad, Mercy? En manejo aquí no solo es dominio del conocimiento, sino de las herramientas. Ajá, tiene cargo que va a ser una asociación. Ahora preguntamos, bueno, lo único que nos faltó fue el ID de cargo, subrayarlo como clave primaria. Buenísimo. Ajá, tiene cargo que es una asociación, entonces, ¿quién y quién? Sabemos que va perfecto, el ID del cargo, ¿ok? ¿Y qué más? Yo digo que el código de departamento, porque se puede repetir o sea, el nombre del cargo puede repetirse en varios departamentos. Ajá, pero el cargo, a ti te interesa guardar, fíjate el requerimiento para que lo vean. Listar los empleados que han tenido más de 2 cargos. Después, ¿cómo vas a saber el cargo que tuvo un empleado? Pues de empleado, pregunto en qué departamento trabaja y verifico a ver cuántos departamentos hay. Después de departamento, o sea, en la tabla, la relación trabaja, pregunto qué departamentos hay y después de ahí pregunto en cada uno de los departamentos qué cargo tenía. Ok, pero si lo ponemos así, o sea, pon ahí, Mercy, código de departamento, para que analicemos lógicamente qué es. Fíjense, si yo pongo que el cargo pertenece al departamento, para yo tener los empleados que han tenido más de 2 cargos, el empleado tiene que pasar por más de un departamento. Exacto. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, eso es una lógica que, bueno, yo podría decir que un empleado también trabaja en un solo departamento y pasa por varios cargos. Y entonces no me sirve esta asociación, sino tendría que hacer el cargo con el empleado. Sí, ¿Sí lo ven? fíjate algo, creo que es Emanuel o... Emanuel. Sí, el que dijo eso, fíjate, yo quiero asegurar que el empleado es el que tiene ese cargo. Entonces, si yo lo hago así, yo puedo asegurar que el empleado realmente está teniendo ese cargo en este momento. O simplemente, porque aquí lo que tengo es el conjunto de todos los cargos que puede tener un departamento. ¿Sí? Pero no estoy Claro, pero asegurando que el tienes empleado en este momento tiene ese cargo. Claro, pero tendría desde la tabla, desde la relación trabaja la fecha. Entonces podría saber por este mismo momento qué cargo es el que tiene. Sí, bueno, creo que Manuel está haciendo lo que es fácil, lo está haciendo difícil. Sí. Pero eso pasa, no hay problema. Pero fíjense, de verdad, lógicamente, bueno, vamos a suponer que la lógica del negocio nos dice, o nos reunimos, no está claro el requerimiento, nos tenemos que reunir con la persona y le decimos, disculpa, los cargos están asociados al departamento o están asociados al empleado. Y eso nos va a resolver el requerimiento. Si va a ir código del departamento o el código del empleado. ¿Lo vimos? Entonces, depende de la lógica del negocio. Entonces, en base a esto, bueno, podemos manejarlo. Mercy, creo que lo vas a cambiar, lo vas a poner a empleado. Sí, pero no me deja cambiarlo aquí. Bueno, entonces bórralo y A ver copia si me otra vez. permite. No me deja cambiarlo. Voy a tener que borrarlo. Sí, bórralo y creas uno nuevo. O le montas este encima. Profe, no entiendo todavía. Ajá, ¿quién no entendió? Yo, Javier. Javier. Ajá. Yo tampoco. ¿Quién no entiende? O sea, al final está asociado el cargo a cuál. Ajá, preguntamos, le Exacto. estamos preguntando a ustedes, pero en la lógica. La lógica. Si yo tengo un cargo, ¿ok? Y vamos a verlo lógicamente. Esto no es base de datos, esto es lógica, ¿ok? Hay que definir la lógica y hay que entender la lógica. ¿Los cargos pertenecen al departamento o el cargo pertenece o es una relación con el empleado? Ya dijimos que el departamento por sí como un atributo no lo puede tener. El empleado por sí con un atributo no lo puede tener porque si no, no puede cambiar de cargo o si cambia de cargo se sobrescribe el valor. Ahora, preguntamos, si hay una relación entre el departamento y el cargo que estamos diciendo, que el departamento tiene un nombre y va a tener un nombre, pero la asociación va a tener un departamento tiene un cargo o un departamento puede tener varios cargos. ¿Cómo hacemos para saber
que el empleado tiene un cargo. Ah, me dicen por ahí, bueno, me meto por el departamento y veo el cargo que tiene el departamento. En este caso, ¿qué pasa? Ah, yo puedo tener entonces que pasar por varios departamentos para tener varios cargos. ¿Yo en un mismo departamento no puedo tener varios cargos? Pregunto. Sí, claro. ¿No? Claro, pero si lo coloco que si el departamento, o sea, tengo que cambiarme entonces, si en el mismo departamento quiero tener varios cargos, ¿ok? Entonces ¿cómo hago para que el empleado tenga varios cargos? ¿Tengo que cambiarme de departamento? No, no debería. No. Ajá, ¿y cómo hago entonces si le estoy poniendo que el ID del departamento corresponde el cargo corresponde al departamento? Fíjense, yo digo que el cargo corresponde al departamento. El departamento es 01 y el cargo es gerente. En la relación tiene cargo. El 02, el cargo es vicepresidente y el cargo 01 tiene también otro cargo que es analista. El 01 tiene 3 cargos. ¿Cómo hago yo? Pero son el mismo departamento. Pero si tengo otro departamento que es 03 y el 01 no tiene el cargo de no sé, otro cargo que sea diseñador, ¿ok? Y yo como empleado trabajo en el departamento 01, pero soy diseñador. ¿Qué hago? Tengo que cambiarme para el departamento 03. ¿Y no sería mejor agregar a trabaja? ¿A trabajar qué le vas a agregar? Se le puede agregar cargo que iría en código departamento y código empleado. Y si se dice que en un mismo departamento puede haber una persona que tenga varios cargos, se podría crear una categoría que tenga un ID por cargo y el nombre del cargo en sí, de la posición, se puede agregar a la relación trabajo como una clave primaria y de ahí sería la relación, me imagino. Bueno, está un poquito complicada, pero sí puede ser, ¿ok? Fíjense, ¿qué vamos a hacer para que todos participen y todos analicen bien lo que estamos viendo? Vamos a este requerimiento. Mercy, si puedes, escribe el requerimiento, un momentico, abajo un texto. Listar los empleados que han tenido más de 2 cargos. Y voy a colocar otro. Y aumentar, otro requerimiento. Aumentar el salario, es otro requerimiento. Aumentar el salario 10% a todos los empleados que trabajan en la torre principal y fueron contratados antes del 1 de enero de 1995. Vamos a poner 2005, eso está muy viejo. Bueno, puse un número viejo. Buenísimo. Ajá. Ok, entonces fíjense. Primero para que quiero que analicen bien, porque estamos quizá como, es la primera vez y de verdad entendemos, no queremos darle la solución de una vez, sino que queremos que ustedes analicen un poco. En base a este esquema que le acabamos de hacer, vamos a agregarle lo que tengamos que agregar para resolver estos 2 requerimientos, porque fíjense que aquí aparece otra cosa que es torre principal, ¿ok? Que eso no está en ninguna parte y quiero que lo modelen. Entonces, vamos, dado estos 2 requerimientos, agreguen lo que tengan que agregar a este primer modelo, establezcan algunas cardinalidades y hagan las operaciones. Y las vamos a seguir en la siguiente clase, porque no quiero apresurar esto, quiero que más bien lo analicen, ¿ok? Ok, entonces sáquenle foto a eso que está ahí, hagan un print screen. Pero si la podemos guardar con la cargas con esto, Mercy, si quieres. Creamos esta tabla, esta lámina nueva y la ponemos al final. Exacto. Sí. Okay. Pero para que entonces, ellos lo vayan tomando, hagan un print screen de lo que está ahí. Pues. Porque eso nos va a ayudar primero a analizar un poquito
más lo de las operaciones, ¿ok? ¿Qué queremos? No les queremos decir las cosas así porque creo que ahí tienen que madurar un poquito los conceptos, leer un poquito más, ¿ok? Para no apresurarnos. ¿Ok? Y lo otro es, bueno, por supuesto, les vamos a dar otro enunciado, vamos a continuar por ahorita, vamos a dejar estos dos requerimientos, en la próxima clase empezamos con estos dos requerimientos y con el nuevo modelo va a cambiar, ¿ok? Entonces, Mercy, para que te ubiques para presentar los pasos. Exacto, eso es lo que iba. Ajá. Ajá. Y para dejarles también otro enunciado. Ok, fíjense, porque nos quedan unos minuticos y si queremos concluir la clase con esto y con dejarles un ejercicio que es el que vamos a hacer también la próxima clase. Ok, fíjense los pasos para realizar el modelo de datos básicos, cuáles son a partir de los requerimientos de los usuarios. Ok, primero, identificar las categorías con sus atributos y los procesos de abstracción usados. Identificar las claves primarias de las categorías. Estos dos pasos se pueden hacer en uno solo, pero bueno, aquí están bien paso por paso para que vean que hay que hacerlo, para que no se nos olvide. Luego, identificar las asociaciones con sus atributos y los procesos de abstracción usados. Luego debemos definir las restricciones, donde tenemos que definir el dominio tanto de los atributos de las categorías como de las asociaciones, si hay atributos propios, la cardinalidad, y si existe algunas restricciones explícitas que son adicionales al modelo. ¿Ok? Y por último, identificar y describir las operaciones. Entonces, nos queda como tarea describir las dos que dijimos, cambiando lo que tengamos que cambiar al modelo dado, para que entendamos bien la lógica de lo que está pasando allí. Y aparte, le vamos a dejar, o ya creo que ya lo compartí por Classroom, este enunciado, ¿ok? En Classroom ustedes tienen el enunciado que es un modelo de datos básicos, que es la famosa empresa de transporte terrestre CarCash. Nosotros ya la cargamos, ¿ok? Hay dos requerimientos que hacer, pero es un enunciado completo, por eso le pusimos ver detalles en el enunciado anexo, que es el que colocamos en Classroom, ¿ok? Está cargado en Classroom. Está dentro de, dice, ejercicio de modelo de datos. ¿Ok? Ok, ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, fíjense, con esto concluimos lo que es la clase de hoy para poder la próxima clase retomar lo que es el ejercicio de lo que dejamos y realizar este ejercicio completo. ¿Ok? ¿Nos sentimos en capacidad de hacer este ejercicio? Sí. Ok, Muy bien, buenísimo. excelente. Nosotros lo tenemos hecho, sin embargo, como la dinámica es que ustedes también aporten, puede salir otra solución mientras lo vayamos haciendo. ¿Les parece? Ok. Ok, entonces bueno, con esto cumpliremos la clase. Mercy, ¿querías decir algo más? No, que obviamente hoy no hay repaso porque, digamos, todavía estamos en la marcha, estamos definiendo las operaciones, estamos definiendo todavía los elementos del modelo de datos. Sí, fíjense, a veces como la próxima clase es un ejercicio, entonces ahorita, bueno, tenemos que tomar en cuenta todo esto. El repaso sería, bueno, en la próxima clase retomamos los conceptos y hacemos el ejercicio. ¿Les parece? Chévere. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, feliz tarde, muchachos. Espero que hayan Feliz entendido. tarde. Son muchos Feliz conceptos nuevos, tarde. pero los van a ir manejando, ¿ok? Perfecto, profe, feliz Feliz tarde. tarde. Dale, feliz Chao. Gracias. tarde. Buen provecho, Abrazo. chicos. Chao.